Muchas gracias por la invitación a Fernando Brugué para participar en este homenaje a Mauta, al maestro Luis Valcárcel. Cuando era alumno del doctor Valdemar Espinosa, en sus clases sobre los incas, hacía mucha referencia a Luis Valcárcel. Y a partir de esas clases que tuve por el curso Incas, me interesé, ¿no?, por Luis Valcárcel. Era parte de la bibliografía que consultaba el doctor Valdemar Espinosa. Entonces, conversando con el doctor, me dijo que revise la bibliografía, y revisando la bibliografía pude ir conociendo bastante sobre la sociedad inca y la producción bibliográfica del maestro Luis Valcárcel. Luego ir conociendo los artículos que iba publicando también el doctor Valdemar Espinosa, siguiendo las clases, las lecciones que tuvo como alumno, que fue de Luis Valcárcel. Y esa tradición que dejó el maestro Valcárcel con su alumno Valdemar Espinosa, la trato de continuar porque fui alumno del doctor Valdemar Espinosa y se le inculcó a mis alumnos, ¿no?, seguir en la investigación, seguir revisando bibliografía de los padres de la historia, de los que nos han dejado en su producción bibliográfica la idea de nación, la idea de patria, cómo amar al Perú si no se conoce todo este desarrollo cultural en nuestro territorio. Y Luis Valcárcel es uno de ellos. Y para suerte mía, en los años 90, a mediados de los 90, me contactaron para trabajar el archivo Luis Valcárcel. En el Museo de la Nación se encontraba el material y pude conocer bastante esta documentación. De esa documentación he publicado varios artículos, unos en forma individual y otros también en colaboración con mis alumnos de la Escuela de Historia. He publicado correspondencia de Luis Valcárcel con Jorge Basadre, correspondencia de Luis Valcárcel con José María Arguedas, correspondencia de Luis Valcárcel con Mins, correspondencia de Luis Valcárcel con Tausen, el fundador del ILB, y también correspondencia con otros intelectuales como Ciro Alegría, como Ribagüero y otros insignes peruanos que en las letras nos han dejado bastante para entender el Perú. Por eso es que Luis Valcárcel lo conozco bastante, ¿no? Conozco a su familia, conozco a Luis Valcárcel de toda su producción bibliográfica que fui conociendo. Y hay mucho por conocer también, hay muchos temas que revisando en estos tiempos podemos ver que se adelantaron a nuestros tiempos, nos han dejado varios temas planteados y que no hay descubrimiento de estos tiempos, sino ya planteado por ellos. Muy bien, la correspondencia entre Luis Valcárcel y José María Arguedas es una correspondencia muy interesante porque las cartas fueron de puño y letra de José María Arguedas, enviadas al maestro Luis Valcárcel. 21 cartas, 4 oficios, un memorándum y una nota. Lo interesante está en las cartas, donde José María Arguedas le hace mucha referencia en 10 años de correspondencia. 10 años de correspondencia entre 1954 y 1964. En esos años más o menos data esta correspondencia, ¿no? Ojalá algún día se publique las cartas que Luis Valcárcel envió a José María Arguedas, ¿no? Y eso sería consultar el archivo Arguedas también, ¿no?, para poder relacionar con esta comunicación amical muy interesante de
de maestro a alumno, de padre a hijo, ¿no?, entre Luis de Valcárcel y José María Arguedas. Bien, José María Arguedas fue alumno de Luis de Valcárcel. José María Arguedas en la correspondencia evidenciaba su gran preocupación, sus grandes problemas psicológicos, clínicos también, porque en unas cartas dice haber tenido, cuando estaba en España, haber tenido algunas infecciones, pero también su problema psicológico que muchos intelectuales comentan y han investigado, ¿no? Comenta José María Arguedas sus preocupaciones, sus tensiones por las obras que estaba por publicar. Me refiero a Todas las Sangres, y también en la correspondencia José María Arguedas le plantea los problemas familiares también que tenía Arguedas, como también sus problemas en la universidad, en San Marcos. Bien, hay un punto importante que se debe señalar, ¿no? José María Arguedas fue a España, a Sayago, España, a estudiar las comunidades de España, auspiciado, incentivado por el maestro Valcárcel. Cuando llega a España, Arguedas empieza a estudiar a las comunidades. Recordemos que Arguedas tiene toda su historia, ¿no?, en la sierra peruana, haber nacido en Apurímac y toda esta historia de haber recorrido el Perú, conocer el quechua y todo esto. Y cuando llega a España, encuentra que las comunidades de Sayago se parecían a las comunidades que él había conocido acá en el Perú. Había visto cómo la gente de las comunidades se iban cantando al trabajo, cómo celebraban las fiestas para ponerle las cintas a los animales en el día que van a las fiestas, como se hace acá en el Perú. Y se empezó a preguntar a Arguedas, ¿no?, ¿qué estoy viendo? ¿O es que del Perú trajeron todas esas costumbres acá los españoles? ¿O los españoles llevaron todas estas costumbres al Perú? Y de tanto investigar, José María Arguedas se convence que mucho de la tradición, de las costumbres en el Perú fueron traídas por los españoles. Todo, hasta la forma de vivir, porque él dice: primero me sentía mal, extrañaba cuando recién llegó a Sayago, pero después ya empecé a sentirme bien. Incluso sentarme a tomar un café es más agradable acá que en Lima, dice Arguedas, ¿no? Porque encuentra que todas las costumbres, las tradiciones y lo que él conocía del Perú lo encuentra ya también en Sayago. Por eso la tesis que publica José María Arguedas sobre las comunidades de Perú y España es una tesis cuyo asesor fue Luis de Valcárcel. La tesis se encuentra en la biblioteca, en el archivo, ¿no?, con anotaciones de Luis de Valcárcel, con una nota sobresaliente. Una tesis extraordinaria que recomiendo leer, ¿no?, para ver qué tanto hay de Perú y de España, y que Arguedas pudo identificar. Pero también las preocupaciones de Arguedas, estando en España, investigando en estas comunidades y convenciéndose cada vez que eran muy parecidas las comunidades, haber conocido a el francés Métraux, y le dice en una carta firmada el 10 de julio de 1958 desde París, haberlo conocido, que conoce y le han recomendado a Arguedas la adquisición de una grabadora fabricada por un experto suizo que trabaja en Ginebra,
Se trata de un aparato maravilloso que pesa 4 kilos. No se hace en fábrica, sino que el señor Kudevsky los fabrica a pedido con sus propias manos. Tiene generador interno y es sin duda última palabra en lo que se refiere a esta clase de aparatos. Cuesta solamente 100.000 francos, es decir, unos 5.000 soles. Le ruego enviarme un cable comunicándome si es posible disponer de ese dinero. Yo acabo de recibir mis derechos de Jaguar Fiesta. Puedo invertir ese dinero. El museo me enviará el importe de la máquina por un giro postal. Miren, en 1958, no sabemos, no tengo información si es que se compró la grabadora y hubiera sido algo importantísimo para la antropología, ¿no? Y para lo que estaba desarrollando José María Arguedas, porque no hay que olvidar que en esos años ya estaba llevando a sus alumnos a estudiar en el Valle del Mantaro, en Zapayanga, estudiar los tejedores, la feria de los tejedores, toda esa historia. La doctora Aida Vadillo, que nos ha dejado, está mencionada ahí como alumna, ¿no? Importantísima esta historia narrada por José María Arguedas en sus cartas a Luis de Valcárcel, y cómo el francés, antropólogo, estaba al tanto de todos los adelantos posibles para poder aprovechar su especialidad. Y la inquietud de José María Arguedas era que desde el museo donde estaba el maestro Valcárcel se pueda adquirir esta grabadora. Parece que no se obtuvo la grabadora porque sí se comenta de la cantidad de fichas que pudieron guardar sus alumnos de Arguedas, ¿no? Todos los alumnos en un fondo de unas fichas. Algunos dicen que todavía existen estas fichas. Bien, el maestro Valcárcel apoyó mucho a José María Arguedas porque también tenía lo suyo, ¿no? Y lo suyo del maestro Valcárcel es el indigenismo. Ahí está en sus memorias, ¿no? Sus memorias están en línea, pueden leer las memorias en línea. No compren el libro, ahí están las memorias. Impriman 5 páginas diarias, lean las 5 páginas y terminan leyendo las memorias del maestro Valcárcel. 2 aspectos importantes nos ofrece son su sincerísimo indigenismo del maestro Valcárcel y su ilimitado espíritu incentivador para forjar científicos sociales dedicados a tiempo completo y que se consagren sus alumnos en comprender y explicar la cultura de los Andes. Por lo tanto, el maestro Valcárcel se preocupó mucho por formar arqueólogos, antropólogos y etnohistoriadores. De esos alumnos tenemos a Valdemar Espinosa, que como etnohistoriador siguió las lecciones de Valcárcel. Le tocó a Valcárcel ser el mejor defensor de la población indígena. También hay que recordar que tuvo mucha comunicación con el otro Mauta, con Mariátegui, con José Carlos Mariátegui, y eso se aprecia en los 7 ensayos, y en las memorias también menciona Valcárcel. En los 7 ensayos, por ejemplo, está toda la información y todos los conocimientos que tenía Luis C. Valcárcel sobre el sur andino. Valcárcel en los años 30, del 27 más o menos, de 25 al 30, ya Valcárcel tenía muchos años de haber recorrido el sur del Perú. Uno como funcionario del Estado, como profesor y como alumno también que fue de la Universidad del Cusco.
sea, ya tenía más de 20 años de experiencia en recorrer el sur del Perú. Y esa información es la que le va a dar a Mariátegui. O sea, no le dio ideas, no le dio recién que estaba conociendo el Perú, Valcárcel, o el sur andino. Toda esa información ya la tenía como profesor en la Universidad del Cusco o como funcionario del Estado que iba visitando a las distintas dependencias del Estado cuando era jovencito Luis C. Valcárcel. En sus memorias dice, ¿no?, haber recorrido toda la Sierra Sur. Y a sus alumnos en sus memorias también dice que les daba como tarea, como monografía, que en las vacaciones regresen a sus pueblos y traigan una monografía sobre las tradiciones de sus pueblos. Por lo tanto, ustedes me van a entrevistar a sus padres y a sus abuelos o a las personas de mayor edad de sus comunidades, sobre sus costumbres. Y todo eso es lo que sirvió para informar a Valcárcel, y Valcárcel informarle a José Carlos Mariátegui. Ahora se entienden los 7 ensayos, ¿no?, de ese razonamiento que hay por la amistad que tuvo Luis C. Valcárcel con Mariátegui, ¿no?, los dos intelectuales de peso. Así entonces es el indigenismo de los años 20, los años 30 y continúa hasta los años 60. El indigenismo insurgió como una respuesta a un Estado incapaz de imaginar una sociedad donde se pueda convivir distintos grupos sociales en pie de igualdad, porque a la población se la veía como los indios, a pesar de que en los años 50, 60 eran más del 60% de la población que residía en el territorio peruano, conocido todavía, no se incluye a la población de la Amazonía. Por lo tanto, el indigenismo de Luis C. Valcárcel va a pasar a sus alumnos, unos en antropología, otros en la etnohistoria y otros en la arqueología, y por supuesto también en la sociología más adelante, ¿no? Así entonces será Valcárcel quien va a enseñar el estudio de la prehistoria, el estudio de la historia antigua del Perú. Pero ¿de dónde, no? Si solamente se conocía a los cronistas, y esa información de unos cuantos cronistas se conocían en esos tiempos, utilizó Valcárcel para enseñar a sus alumnos. Y cuando Arguedas ya estaba en España, o cuando Valdemar Espinosa, el doctor Valdemar Espinosa, también viajó a España, empieza el desarrollo de la etnohistoria, porque en las cartas que le mandó el doctor Valdemar Espinosa, alumno de Luis C. Valcárcel, ahí le dice, no he encontrado estos documentos, ahí le menciona haber encontrado la visita a Chucuito, por ejemplo, ahí le menciona Valdemar Espinosa, haber encontrado las visitas sobre Ancash, varias visitas que han sido publicadas en el Seminario de Historia Rural Andina. O sea, esos documentos sirvieron para el desarrollo de la etnohistoria, que el maestro Valcárcel lo planteó, lo inició teóricamente, pero en el camino la etnohistoria se va formando su propio fundamento con sus alumnos, y uno de ellos es Valdemar Espinosa. Por lo tanto, para los años 60, la etnohistoria ya era clara, ya se entendía, 60, 70. Para esos años, la etnohistoria, que viene a ser el estudio de las sociedades sin escritura, estudio de las sociedades en base a escritura dejada por los españoles, pero haciendo referencia a las poblaciones sin escritura.
¿Y cómo se logró eso? Preguntando a los documentos, ¿no? De ahí la importante producción bibliográfica de Valdemar Espinosa. Luis E. Valcárcel tuvo una descollante intervención, dejándonos una buena producción bibliográfica, como dije al inicio. Está su tesis, La cuestión agraria, en el Cusco en 1924, o su libro Tempestad en los Andes, es la obra cumbre, en 1927, o su Ruta Cultural del Perú, ¿no? Esa es una historia. Lo que pasa es que todavía no se conocía la documentación que ahora conocemos. Ahora los historiadores, arqueólogos, hasta sociólogos buscan documentos tempranos del siglo XVI, del siglo XVII, que ayuden a explicar un movimiento indígena, una protesta campesina o algún hecho que se relacione con una comunidad. Ahí está la importante producción documental que se debe publicar incluso como una colección documental para la etnohistoria. Interesante. Y también, como dije, sus memorias, las memorias publicadas en 1981, aunque ahí en las memorias, sigo reclamando y sigo diciendo, no aparece como alumno Luis Valdemar Espinosa. Para terminar, para no quitarle todo el tiempo, me parece, al doctor Capsoli, en relación al segundo punto que había señalado de Luis de Valcárcel, dije, son dos aspectos relevantes de Valcárcel: su sincerísimo indigenismo y su espíritu incentivador a los científicos sociales. En este segundo punto se ve en sus memorias, ¿no?, cuando hace mención a sus alumnos y lo que sus alumnos han continuado en el conocimiento, como ya le dije, de la antropología, de la arqueología y de la etnohistoria. Y lo que dice Valdemar Espinosa es interesante, ¿no? Dice: fui su alumno porque escuché sus clases y porque conozco sus artículos, folletos y libros. Juzgo que el ilustre Luis E. Valcárcel es mucho más famoso e imperecedero, sobre todo por su indigenismo y por haber sido el formador de una apreciable pléyade de científicos sociales. Ese es el reconocimiento de Valdemar Espinosa al maestro. Y es evidente, ¿no?, el indigenismo que él mantuvo latente hasta el último, y la etnohistoria que sirvió para el desarrollo y para el conocimiento de la sociedad inca y las sociedades regionales heredera de los chimú, heredera de los tarma o de los tumpis y todas las sociedades que estaban en tiempo de los incas. Para terminar, el problema sigue vigente, ¿no? El problema del indigenismo sigue vigente, ahora más soterrado, ahora más enmascarado, y se ve, y ustedes pueden ser testigos cuando ven en las noticias o en las propagandas o en los videos, ¿no?, los comentarios que se hacen sobre otro ciudadano peruano, que es difícil de entender cómo en el siglo XXI todavía nosotros estemos distinguiéndonos por el lugar de procedencia o por el color de la piel. Muchísimas gracias.